Hoy te lo digo y tengo las pruebas suficientes de decir que mi hija la llevaba violentando, porque a lo largo de estos 7 años su madre y su padre se han dedicado a hacer la investigación, porque nosotros queremos llegar a la verdad porque asesinaron a nuestra hija. Y la dejaron como cualquier cosa, como un animal. Y eso es lo que no perdona una madre, un padre. La manera que le arrebatan la vida a su hija. Es muy difícil volver a decir y a sonreír. Pues ya no tienes a esa persona porque tu familia está incompleta. En nuestro país, los casos de violencia de género y sus consecuencias se han convertido en una estadística que desde hace más de una década no deja de crecer de forma alarmante. Historias que tristemente muchas veces terminan en tragedia. Así que hoy escucharemos la voz de Maricruz Velasco Nájera, una madre cuya vida cambió para siempre tras la terrible pérdida de su hija, Carla Yesenia Gómez Velasco. Mi nombre es Maricruz Velasco Nájera. Soy madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, asesinada el 4 de julio del 2018, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues Carla era una niña de 19 años y medio, una chica que tenía aspiraciones, proyectos, estaba cursando la carrera de Derecho en la Universidad Salazar. Era una niña alegre, muy amiguera, le gustaba la música, las mascotas, y sobre todo su tiempo lo dedicaba a leer mucho. Y su libro favorito era El Quijote de la Mancha. Ella estaba estudiando Derecho, pues le faltaba un año para que terminara la carrera. Pues ella me dice un día: mamá, voy a hacer mi servicio social, necesito que me apoyes, no sé dónde hacerlo. Entonces mi esposo y yo platicamos, le digo, ¿dónde la vamos a apoyar? Entonces nos acordamos que teníamos un amigo trabajando en el Congreso y efectivamente le hablamos a él para pedirle su apoyo, cómo le podíamos hacer para que mi hija entrara a hacer su servicio social en el Congreso del Estado. Y él nos comentó, déjenme ver, voy a hablar con el diputado, estoy con Carlos Penagos y vamos a ver de qué manera podemos ingresarla. Como a los 2 días nos avisa y nos dice que sí podía integrarse ella a hacer su servicio social. Entonces, la cual ella llegó, la presentamos y ella empezó. Fue como un mes y medio, me parece, de hacer su servicio. Y de ahí llega y nos dice, mamá, papá, me invitaron para la campaña política del diputado Carlos. Va a hacer campaña política para la presidencia municipal. Y recuerdo que le dijo a su papá, hija, pero estás estudiando. No hay ningún problema, dijeron que puedo seguir mi estudio y terminando las clases me incorporo, aquí me dan chance de hacer las tareas, además me van a apoyar para los pasajes. Entonces, platicamos con mi esposo y le digo, pero va a descuidar el estudio. No lo voy a descuidar. Entonces, optamos que sí. Está bien. Entonces le dimos la oportunidad. Ella nos dijo, al final de cuentas estoy estudiando Derecho y en algo me va a ayudar, me va a servir, madre. Entonces, dejamos que mi hija se fuera. Dejamos que mi hija entrara en esa campaña, que apoyara. Pero nunca nos imaginamos que iban a encontrar a personas donde le arrebataran la vida. Siguió en el momento que llegaron las elecciones, pierde el candidato, ella se pone triste, además se quedó ese día en casa, después de las elecciones al otro día se queda en casa, pero al siguiente día recibe una llamada que se presentara en la casa de campaña del ex candidato porque se iban a entregar las cosas que tenía en su resguardo. Carla era una joven con un futuro brillante. Con la ambición de crecer en su carrera, decidió realizar su servicio social en la campaña de un diputado. Sin embargo, nunca imaginó que esa decisión sería el inicio del calvario que su familia aún vive hasta el día de hoy. Entonces ella se levantó temprano y al bajar nosotros, mi esposo y yo, de nuestro cuarto, vimos que mi hija estaba arreglada y dijimos, ¿a dónde vas? Me hablaron,
¿quién te habló? Me habló mi jefa inmediata, que es Laura Vázquez Coutinho, y me dijo que tengo que ir a entregar las cosas que tengo en mi resguardo. Entonces le dice a mi esposo, ya no te vayas, hija, háblale, dile pues que ya no vas a ir. Y mi hija contestó, no, papá, acuérdate que yo soy la responsable y si algo pasa, algo falta, yo no quiero quedar en mal. Entonces mi hija agarra y se mete a la tiendita, porque teníamos una tiendita en ese momento, y entra a sacar su refresco, su sabrita, y sale y se despide de nosotros. Mas nunca nos imaginamos que ese día iba a ser el último día que se despedía mi hija, que la besamos, ella se fue. Ese día mi hijo también iba a ir al centro a comprar su uniforme porque iba a salir de la prepa, y habíamos quedado que mi hija iba a acompañarlo. A las 2 de la tarde, mi hijo se fue, y ya estando en ese lugar de la casa de campaña, mi hijo me habla, me dice, mamá, ¿qué pasó? Tu hija no me acompañó porque dice que no puede, y entonces me voy a ir yo solo. Está bien, hijo, ve a hacerlo, y ahorita le hablo a tu hermana. Ese día le marqué y le dije, ¿qué pasó, hija? No, madre, es que tengo mucho trabajo, todavía no termino, y no pude acompañar a mi hermano. Entonces, ¿a qué hora vas a terminar, hija? Apúrate, porque yo hice de comer. Y le dice a su papá, sí, hija, dice, tu mamá hizo comida y quiero que vengas porque te tengo una sorpresa. Dice, no sé, en cuanto termine yo llego. Entonces colgamos y pues le dimos su tiempo. Le volvimos a marcar como eso de las 6, 7 de la noche, porque no llegaba, no me contestaba. Le dimos tiempo otra vez. Seguimos marcándole, como eso de las 8 ya me contesta a su teléfono un compañero, supuestamente su mejor amigo, y nos dice que Carla estaba indispuesta, que se había ido al baño porque estaba muy tomada, que lo habían llevado a un convivio donde se iban a despedir, porque pues ya se había terminado el trabajo y iban a convivir. Entonces yo le dije, pasa, no, es que está en el baño y no la puedo ir a traer. En cuanto venga le digo que le marque. Entonces me cuelga y como no mucho, media hora, vuelvo a marcar. No me contesta, vuelvo a marcar y vuelvo a marcar. Y me vuelve, es que está indispuesta. Dice, es más, pero le digo, ¿dónde están? Estamos en la palapa de mi mamá. Entonces ahorita vamos con mi esposo. Me dice, mire, ya van a pagar la cuenta. No venga, porque en eso que usted viene y nosotros nos vamos, no podemos, nos vamos a cruzar. Yo no te voy a decir que mi hija no tomara, sí tomara. Tomaba 1, 2 cervecitas, si es mucho, en un convivio que es el Día de las Madres, en mi cumpleaños, en el cumpleaños de su papá, pero hasta ahí. Ese día a mi hija la emborracharon, fue demasiado alcoholizada, tanto que ella no pudo salir con sus propios pies de ese lugar. A ella la sacaron cargando. Por el lugar donde estaba, era la inmediata, en la manera que ella estaba vulnerable, era la primera que tenían que ir a dejar al domicilio. El lugar donde se ubica la palapa de mi mamá, a donde nosotros vivimos, está más cerca. Entonces, todas las investigaciones que se llevaron a cabo, se hicieron todas esas, todo ese trayecto del restaurante a mi domicilio, y estaba en corto. Pero ¿qué hicieron? Se la llevaron a ese carro donde iba el asesino de mi hija, sus 2 cómplices con las hermanas, y el amigo pues no subió ahí, el que me contestaba las llamadas, porque pues supuestamente no entró en el carro. Pero a lo que sí quedó claro es que llevaban la intención de asesinar a mi hija, porque así salió todo en las investigaciones. ¿Qué hicieron? En el carro la subieron y se fueron. Del Libramiento Norte a donde estaban, le dieron toda la vuelta a la ciudad a ir a parar al Libramiento Sur. Entonces a mi hija se la llevaron prácticamente inconsciente, pero adentro del carro la iban violentando. Hoy te lo digo y tengo las pruebas suficientes de decir que mi hija la llevaban violentando, porque a lo largo de estos 7 años, su madre y su padre se han dedicado
hacer la investigación, porque nosotros queremos llegar a la verdad porque asesinaron a nuestra hija. 7 largos años nos ha llevado a llegar a poder saber, descifrar el por qué arrebatarle la vida a una niña que tenía un proyecto de vida, tenía una aspiración de ser abogada, de ayudar a las demás personas, sobre todo a las mujeres que han sido violentadas, a las mujeres que sufren lo que hoy precisamente su madre está haciendo por ella. Lo que parecía un día más de trabajo pronto se convirtió en el último momento en que sus padres vieron a Carla con vida. A partir de ahí comenzó una búsqueda desesperada, un recorrido lleno de dolor, silencio e indiferencia institucional que llevaría a su familia a un punto de no retorno y marcaría sus vidas para siempre. Cuando se llevan a mi hija, ¿cierto? Yo la empecé a buscar a mi hija cuando no me contestaba la llamada. Ese día, el día 4, recuerdo, le hablé por teléfono a la jefa inmediata, y no me contestaba. Le marco al amigo y de verdad me contesta y le digo, oye, René, ¿dónde está mi hija? Pues se supone que ya está en su casa, es que no llegó. Y me dice, pues yo vi que la llevó Laura, ¿por qué no la trajiste tú? No, es que yo ya no entré en el carro. Entonces dice, pero ahorita le marco a Laura, márcale, ya le marqué, pero no me contesta. Entonces, le vuelvo a marcar a la tal Laura y me contestó, sí, dígame. A ver, licenciada, le digo, mi hija no llegó y ustedes se supone que la traían. Pues sí, la dejamos a media cuadra de su casa. ¿Cómo? Le digo, sí, a media cuadra. ¿Cómo que a media cuadra? Le digo, sí. Es que mi hija no llegó. Ah, pues búscala porque se ha de haber quedado con algún vecino o alguna vecina, si no, véalo abajo de la escalera y todo. O sea, tratándolo como que fuera cualquier cosa, mi hija. Entonces me colgó, vuelvo a insistir y le digo, a las cansadas me levanta la llamada, le digo, es que mi hija no llega, licenciada, ¿dónde se quedó? ¿Dónde está? Señora, búsquela. Nosotros la dejamos a una cuadra de su casa. Me vuelve a cambiar el de media cuadra, ahora una cuadra. Entonces yo le dije, mira, le digo, mi hija no llegó, entonces búsquela, por ahí debe de estar con algún vecino. Mi hija no acostumbra a hacer eso. Y es más, su teléfono está en buzón y ella jamás deja que su teléfono se quede en buzón. Pues búsquelo, yo no sé nada. Y me cuelga. Le intento marcar nuevamente y me dice, mire señora, es que yo no sé, ahí la dejamos a cuadra y media. A ver, le digo, usted primero me dijo que media cuadra, luego una cuadra y luego a cuadra y media. Para empezar, no pudieron haberlo llevado a media cuadra como usted me dijo en un primer principio, porque no entra el carro y usted ya lo sabe. A mucho que llegue el carro es a la cuadra y media, cuando usted ahorita me acaba de decir. Entonces hay algo que no me cuadra. Pero es que, mire, si le pasó algo a mi hija, a usted la responsabilizo y pase lo que pase. A mí no me amenace, porque así me dijo. Cuando ella me estaba llamando, ella sabía lo que ya había pasado con mi hija y me lo ocultó. Me cuelga y le digo a mi esposo, no aparece la niña, y me dice mi esposo, tranquila, dice, vamos a ver qué hacemos, pero él lo hacía para calmar, porque también él estaba deshecho, aunque no me lo demostraba, pero había algo que me decía que sí estaba mal. Agarra y me dice, voy a ir a traer tengo un sobrinito que juega fútbol, y dice, lo voy a ir a traer para que vaya a su partido, era la final ese día. Bueno, era a las 4 de la tarde, se fue, vamos a traerlo. No, le digo, yo voy a estar aquí porque voy a esperar a mi hija. Eso era como las 12 del día, me creo. Y se fue a traer el niño. Regresan y ya se bajan al campo, vámonos. No, le digo, me voy a quedar, voy a esperar a mi hija. Entonces llega una tía con su hija. Hija, ¿qué es? Es que mira, tía, no aparece mi hija y esto y esto. Vamos al campo, me dice un acto. Entonces le digo, bueno, pues me fui de mala gana. Entonces yo llegando ahí, me dice una de las señoras que su esposo es policía. ¿Qué tiene doña Mari? Lo que pasa que hay esto y esto, no digan nada. Le digo que no quiero que sea grande, no sé qué está pasando, pero es que mi hija no aparece. Y me dice ella, ¿cómo iba vestida? Iba vestida así, le digo. ¿Por qué? Le digo, ¿la has visto? No, nada más pregunto. Pero en ese momento me entró una llamada
en mi teléfono. Ya estábamos en el campo. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué es esta mujer? Le digo, no la voy a contestar, contéstale tú. Era la tal Laura. Ella me marcaba ya a mí. Entonces le dice, le marcó mi esposo y a mi esposo le estaba diciendo que, efectivamente no la habían llevado a la casa a mi hija, que ya sabía que la habían llevado a la Francisco y Madero, su hermana y el novio de su hermana. Entonces, ella, pero ¿sabe qué? Organícese con doña Maricruz, bajen al centro, vamos a armar un grupo y la vamos a ir a buscar. Porque dice mi hermana que cuando se levantaron ellos salió, Carlita ya se había ido, no la encontraron. Entonces, cuando colgó mi esposo, ya le habla el esposo de la señora que es policía, que le digo, y le dice, compadres, es que nosotros recogimos una niña. Le dice, ¿cómo? Sí, mira, aquí está la foto, y le enseñaron la foto a mi esposo. No, no es, dice. Entonces se voltea a mi esposo y me llama, mira, ven, ¿qué? Mira, aquí, el compa dice, me dice que encontraron una niña. ¿Dónde? En la Francisco y Madero. ¿La Francisco y Madero? Sí, pero ¿sabes qué? Es que también la licenciada Laura que me habló, me dijo que la niña lo llevaron a la Francisco y Madero. A ver, ¿dónde está la foto? Entonces yo le dije, enséñame la foto. Y me va enseñando la foto y lo voy viendo. Es mi hija. Y me dice mi esposo, no es, sí es mi hija. Cuando yo la vi, porque sí la vi muy mal en la foto, yo pensé que me iba a decir que estaba muy grave en el hospital. O sea, tenía la esperanza de que me dijeran que iba a estar en el hospital. Cuando veo la foto le digo, ¿dónde está? Dígame dónde está. Y me queda viendo. Es que está en la CEMEFO. Cuando me dijo la palabra de CEMEFO, a mí se me oscureció la vista. Me ensordecí. Solo sentí que estaba al aire. No supe. Ya no supe. Si tú me preguntas dónde queda la CEMEFO, yo no sé ni por dónde queda la CEMEFO. Yo solo sé que llegué ahí. Hasta eso, cuando llegué a ver que me dejaran entrar a ver el cuerpo de mi hija, no me lo permitieron. Tuve que hacer un escándalo. Incluso me dijeron que me iban a sedar para que yo me controlara. Yo les dije que no, que tenía derecho y tenía que entrar a ver a mi hija. Así fue que encontramos a mi hija de esa manera. Si no, no hubiéramos dado con ella. La hubiéramos buscado y no hubiéramos encontrado, porque era lo que quería. Entonces, esa fue la manera en que nos enteramos que mi hija estaba sin vida. Fue un proceso muy difícil. En ese momento tú te pierdes, se te borra todo, no sabes ni quién eres en ese momento. Entonces, cuando llegamos a verlo y nos los enseñaron por el monitor de una pantalla de la computadora, y vimos que era mi hija. Créeme que tengo el rostro de mi hija como que si estuviera dormida, con una sonrisa, al ver que era mi hijita que estaba ahí. No me desplomé, pero mi esposo sí. Lo único que yo quería era verla, abrazarla. Sí, logré entrar a verla, es cierto. Revisé a mi hija, la abracé, la besé, porque te juro que yo quería estar con ella en ese momento y quería quedarme con ella en ese momento. Es muy difícil entrar y encontrar a tu hija en una mesa de cemento, en una bolsa que la tiene como desconocida, porque así la encontraron en la calle, como desconocida, cuando realmente le han arrebatado la vida y sabían quién era. Y la dejaron como cualquier cosa, como un animal. Y eso es lo que no perdona una madre, un padre, la manera que le arrebatan la vida a su hija. Mi esposo, cuando te digo que lo estaban tratando de llevar a mi hija, porque no sé quién había pagado la funeraria, y la rescataron,
Mi esposo pidió que se llevara a casa. De hecho, le íbamos a llevar en una funeraria a que se velara. Pero al final de cuentas yo le dije, no, lo vamos a velar aquí en casa. Llegó mucha gente, mucha gente. Yo le hablé a mi hija en la caja. Es cierto, yo le dije prácticamente como reclamándole. ¿Por qué no me contestaste si te estaba llamando? Créeme que yo vi en el cajón cuando mi hija empezó a llorar, se le salieron sus lágrimas. Y lo único que le dije, perdóname, mamita, no quiero que llores, por favor, perdóname, ya estás conmigo, ya estás en casa. No era la manera que quería encontrarte, pero ya estás con mamá. Esto es lo que hoy llevo yo, lo que recuerdo. De ver tanta gente. Y toda esa gente yo no la conocía, era gente que ella conocía. Y escuchar las muestras de cariño y todo lo que ella había hecho con toda esa gente, a mí me ha sorprendido. Porque en su corta edad conocía a mucha gente y había ayudado a mucha gente. Hoy me queda claro que mi hija iba a ser alguien en la vida. Desgraciadamente se encontró gente mala que le arrebató la vida. Y créeme que me siento culpable. A veces me siento responsable de su muerte, porque si yo no la hubiera llevado a ese lugar, si no la hubiera metido a hacer su servicio social, mi hija estuviera viva. Eso es lo que yo me culpo. Con el corazón roto, pero llenos de determinación, los padres de Carla nunca dejaron de buscar justicia para su hija. En ese camino se han enfrentado a enormes injusticias, tropezando una y otra vez con lo que parece ser una conspiración destinada a encubrir y proteger a los responsables. Hoy te quiero decir que en este transcurso no hemos llegado a la verdad del asesinato de mi hija. No se sabe el por qué, pero sí tuvo una muerte violenta. Ella prácticamente, la misma fiscalía armó la carpeta como ellos quisieron. ¿Por qué? Porque hay personas involucradas que tienen poder político y económico. Hay 2 mujeres involucradas que son parientes políticas del exgobernador, que 6 años las cubrió, las arropó para que no fueran tocadas. Hoy nos quedó claro todo esto, estos 6 años de impunidad que se vivió en el caso de mi hija. Carlita apareció muerta en la calle, ella fue golpeada, fue violada, y para que nosotros creyéramos que se había caído del carro sin querer, le pasaron el carro encima. Y eso era lo que la fiscalía en un momento nos vendió, pero no es cierto. Nosotros, como padres de Carla, vimos que mi hija iba golpeada. Incluso cuando vimos las fotos, traía el pantalón con el cierre hacia abajo. Nada más traía un tin sin zapatos. La blusa la traía toda al revés. El cuello lo traía en la cintura. Su brasier nada más se lo pusieron encima. ¿Cómo me pudieron decir que mi hija se había caído del carro cuando tenía todas las evidencias que tuvo una violencia sexual y fue golpeada? Se le cayeron 2 uñas. Ella luchó por su vida. Todo lo que es esta parte de la rodilla, las piernas, las tenía toda raspada. El cabello, ella traía el cabello amarrado ese día. Y cuando la encontramos estaba suelto y todo alborotado. Es más, no se podía ni peinar. Yo lo que digo, en ese momento me empezó mi calvario cuando yo encontré a mi hija en la forense, porque
Yo revisé el cuerpo de mi hija y vi los golpes que traía, vi toda la agresión que ella vivió. Y algo que parece muy raro es que en la misma forense donde yo estaba viendo el cuerpo de mi hija, no me permitían ver el cuerpo, no querían entregármelo a mí, porque ya habían contratado una funeraria que se iba a llevar el cuerpo de mi hija, cuando nosotros los papás no habíamos contratado a nadie. La orden era de que se llevaran a mi hija en ese cajón y cremarla, cuando nosotros no habíamos autorizado nada. Es por ello que nosotros nos dimos cuenta que había muchas cosas raras. En ese momento tú te pierdes, te olvidas. Yo lo único que hice es salir corriendo de ahí y aventarme al libramiento. Quería morirme en ese momento. Gracias a Dios en ese momento llegó mi hijo y me pudo lograr agarrar. Y me dijo, madre, no te puedes matar. Tenemos que ver a mi hermana. Aquí estoy yo. Pero en el momento que te arrebatan una hija o un hijo, te vuelves loca, te pierdes el control, no sabes ni lo que estás haciendo ni lo que dices. Yo solo sé que me quitaron a mi hija. Y sí es cierto, me olvidé de ese momento de mi hijo. Me destruyeron la vida, me destruyeron mi familia. Desde ahí entendí que tenía yo que luchar para hacerle justicia a mi hija. En ese momento mi esposo se pudo dar cuenta de lo que iban a hacer con mi hija y con ayuda de un primo que es abogado, pues ahorita ya no, él ya no vive. Pudimos evitar que se llevaran el cuerpo de mi hija. Así rescataron el cuerpo y lo pudimos llevar y poderlo llevar hasta nuestro domicilio. Ahí vimos que no era correcto lo que estaba pasando. Entonces estaba todo armado ya. Lo que hicimos nosotros es, después de que velamos a nuestra hija, después de que la enterramos, yo no podía creer que estaba enterrando a mi hija. Y créeme que mi esposo y yo todos los días llegábamos a fiscalía y decíamos qué estaba pasando, queríamos saber. Y como siempre, con esta expresión que digo, este maldito fiscal siempre nos estuvo tomando el pelo, nos daba el avionazo y cada que llegábamos se hacía del tonto de llamar a su gente que fueran a hacer las investigaciones cuando no estaban haciendo nada. Todo ya estaba armado. En ese momento a mí me dio acompañamiento una amiga ahora sí que de lo que estaba trabajando en ese momento la política. Se acercó a nosotros y supuestamente nos dio acompañamiento y nos presentó una abogada activista, que es la que llevó nuestro proceso por 7, 8 meses, me parece. Nos dejó tirado por lo mismo de que también vendió el caso de mi hija. Prácticamente nos dejaron solos. Hoy, después del asesinato de mi hija, el día 4 de julio, el día 24, tuvimos la primera audiencia y para eso se hizo porque el día 23 por la mañana decidimos mi esposo y yo hacer una conferencia de prensa en donde teníamos que decir el por qué se habían huido los asesinos de nuestra hija, si ya habíamos señalado en su momento quiénes son los que participaron y Fiscalía no hizo nada. El día 23, como a las 11 de la mañana hicimos la conferencia de prensa. El 24 en la madrugada le hablan a mi esposo, el mismo fiscal, diciéndole que nos presentáramos a Cintalapa porque se iba a llevar la primera audiencia, ya habían detenido al asesino de mi hija. Entonces vimos que a través de una presión pudimos hacer que agarraran al asesino de mi hija. Entonces empezó el proceso. Desde un inicio dijimos que se tenía que llevar como feminicidio porque sí había perspectiva de género. Pero desgraciadamente aquí, en ese momento, en el 2018, no miraban los feminicidios, no querían darlo o declarar que sí existían los feminicidios. O son muertes por la, ¿cómo se le dice? Que te mata tu pareja, o se suicidan, o son accidentes,
pero nunca quieren decir que es un feminicidio, porque no quieren declararlo. En ese momento, cuando toma el cargo Rutilio Escandón, no quiso declarar que sí existían los feminicidios, porque antemano sabían ellos que si declaraban esa alerta, sabían que hay un fondo que no pueden, que les limitan llegar al Estado. Esas investigaciones nosotros lo hicimos. Por eso el gobierno en su momento no quiso decir que en Chiapas había feminicidios, porque supuestamente les recortaban sus presupuesto. Un acto tan violento deja secuelas profundas, tanto físicas como emocionales. Maricruz comparte que, a pesar del dolor, encontró en él el motor que lo impulsa a transformar su tragedia en acción. Así nació la Fundación Carla Velasco, un espacio donde hoy brindan apoyo y acompañamiento a víctimas y familias que atraviesan por situaciones similares a la suya. Pero aquí es evidente que desde un inicio, no solo es con el caso de mi hija. En ese momento, cuando asesinan a mi hija, asesinaron a 2 chicas más. Fueron 3 en ese mismo mes que asesinaron, y las alertas estaban, pero nadie pronunciaba. Entonces ese día nosotros decidimos hacer una marcha, hacer conferencias, hacer prácticamente todo lo que hemos logrado y aprendido a hacer a través de este dolor. Nosotros tuvimos que hacer con mi esposo, emprender una caravana desde Chiapas hasta la Ciudad de México, pasar de estado en estado para evidenciar que sí hay feminicidios. Y a eso nosotros nos hemos dedicado hoy en día. Llevamos 7 años, porque cuando nos sucedió todo esto, ya no queríamos vivir, no teníamos ganas de nada. Un día me dice mi esposo: oye, ¿y si hacemos una fundación? Le ponemos el nombre de nuestra hija. Por lo menos vamos a levantar su nombre y recordarla todos los días. Créeme que en ese momento, cuando me dijo mi esposo, yo dije: sí, tienes razón. Eso va a ser nuestro motivo. Entonces nosotros vamos a mandar a hacer una lona. Y lo hicimos, porque salió la Fundación Carla Velasco, Familias Víctimas de Feminicidio, y mandamos a hacer esa lona. No la protocolizamos porque pues estábamos dedicados a buscar de lleno justicia, y pues no tenemos los medios para hacerlo. Entonces eso fue lo que nos impulsó a hacer la fundación, y vimos que esa era nuestra fuerza. Créeme que te levantas todos los días de tu cama, te bajas y ves que ya no existe Carla, ya no está Carla. Pero al bajar de nuestro cuarto, bajamos a la sala y vemos la lona y que dice Fundación Carla Velasco. Chitras, que tenemos cosas que hacer hoy. Y nos impulsaba a seguir adelante. Créeme que yo tuve prácticamente como 2 intentos de asesinarme yo misma, porque ya no aguantaba el dolor. Porque como madre, llevar 9 meses en tu vientre a tu hija, cuidarla desde pequeña, y llegar a la edad de 19 años y me di una chica alegre, que no estaba ni enferma. Un día sale y me la regresan en cajón. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Créeme que si hoy estoy aquí y estoy de pie, es porque a lo largo de este camino me he encontrado a compañeras que han pasado lo mismo y que yo las he logrado abrazar y decir y acompañar en todo este proceso. Créeme que si no hubiéramos hecho esta lona con esta fundación, yo creo que no estuviéramos aquí, no existiéramos. La verdad es algo muy, muy duro, muy difícil en esta situación en la que vivimos, pero también nos ha enseñado y hemos aprendido a lo largo de estos 7 años. Somos nosotros
quienes hacemos las investigaciones. Somos nosotros quien a veces hacemos toda la revisión de la carpeta y nos damos cuenta de todas las omisiones que se han cometido en cada carpeta de investigación. En el caso de mi hija, es lo que ha sucedido. Largos 7 años. En ese momento entró lo de la pandemia, nos fueron difiriendo, pero créeme que cuando llegamos a las audiencias, en la primera audiencia, cuando se iba a vincular a proceso, nos atendió un juez primero, en donde pasaron, incluso hasta el papá del hoy imputado declaró que le había quitado el celular a mi hija y lo había ido a vender por droga, 100 pesos de droga y 100 en efectivo. Entonces, también tenía una responsabilidad el papá del asesino de mi hija. Pero pues ese juez, no sé si se enfermó en la siguiente audiencia, él tenía que dar seguir el proceso, pero llega otro juez y toma su lugar. Y por eso nos tiraron la primera audiencia. Entonces se vuelve a reponer y el papá, en la otra reposición, ya no llaman al papá de este hombre y eso lo dejan fuera de esto. Entonces también hay una responsabilidad que cometió ahí los jueces, la fiscalía. No lo pelearon, lo llevaron como homicidio doloso y le decíamos que lo que queríamos era que se llevara la reclasificación del delito a feminicidio, pero no lo hicieron, nos traían dando largas. Veníamos caminando engañados por la misma fiscalía. A lo largo de ese tiempo que se llevó el proceso, mi abogada un día nos manda a avisar que ya no la buscáramos, porque pues ya no iba a poder darnos el acompañamiento. Cuando supimos, ella ya tenía cargo en el gobierno del estado, era el representante de género de aquí del estado, y dijimos con mi esposo, ya valimos, vendió la carpeta de nuestra hija. Y efectivamente, ahí es donde aprovecharon a meternos gol con esa carpeta. Quedamos indefensos, no tenemos dinero para pagar abogado. Nos dan un asesor jurídico ahí de fiscalía. Desde un inicio, cuando lo toma, le dijimos que pidiera la reclasificación. Sí lo pidió, pero no se lo dieron, que tenía que seguir el proceso. Cuando se llega a una sentencia, lo sentencian por 8 años como homicidio doloso. En ese momento yo me enloquecí y le dije al juez que estaba mal, que no era cierto, que no podía hacer, porque era un feminicidio. Cosa que ese juez me vetó y ya no quería dejarme entrar en las audiencias, porque me evitaron mucho, es cierto, atropellaron mis derechos como víctima indirecta. No estuve en todas las audiencias y la culpa lo ponen porque pues estaba lo que era el COVID, cuando eso no era cierto. O sea, habían momentos que ellos evitaron que yo estuviera en esas audiencias y pues ni las MPs hacían nada para que lograra yo entrar. Entonces, nosotros vivimos una situación en donde atropellaron nuestros derechos como víctimas indirectas, fuimos revictimizados. Entonces, lo único que pudimos hacer con mi esposo es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a marchas, hay que hacer plantones, incluso hemos llegado hasta encadenarnos a las afueras del Palacio de Gobierno, ponernos en huelga de hambre para poder lograr que hoy, digamos que ni el mismo Estado pudo hacer el trabajo. Tuvimos que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos dijeran que sí hay perspectiva de género en la carpeta de mi hija. Pero eso me costó mucho. Me costó la vida, se puede decir, porque intentaron asesinarnos en mi domicilio. Han intentado atropellarnos, aventarnos con el carro. Y pues gracias a Dios no han logrado su objetivo. Yo sigo aquí. Un día que regresábamos de México, porque fuimos a ver cuál era el dictamen de la Suprema Corte,
y por unanimidad ganamos que sí hay perspectiva de género. Y le dicen aquí a los magistrados de Chiapas, sí hay perspectiva de género y investiga. Entonces eso nos da a que pudiéramos a llegar a la reclasificación del delito, porque nos evitaron, nos impidieron que la antropóloga desahogara sus pruebas en el caso de mi hija. Quienes fueron las mismas MPs dijeron que no podían dejar que la antropóloga desahogara sus periciales porque iba a contradecir todo lo que ya tenían. Claro, porque ya había dinero de por medio y no querían que cayera la responsabilidad hacia las demás. Entonces, nos dimos cuenta de todo esto hasta que llegamos a la Suprema Corte. Pues hoy esto tiene menos de... El año pasado todavía se dio la reclasificación a feminicidio. Le dan una pena de 55 años de prisión y hoy eso es lo que estamos ya concluyendo. Pero pues no acaba ahí. Hoy en día, después de tantos años de lucha, Maricruz ha logrado obtener justicia para su hija. Sin embargo, aún con ese triunfo, permanece una pregunta que la acompaña y atormenta cada día, que es ¿por qué le sucedió esto a Carla? El feminicidio de mi hija, sí es cierto, logré que se le hiciera justicia, pero no he llegado a la verdad. Yo no sé por qué razón, qué fue el motivo para que le arrebataran la vida a mi hija. Sé que estas dos mujeres que están libres saben mucho, porque me han tratado de intimidar a través de las redes sociales. Desde un inicio dijeron que yo había recibido 6 millones de pesos. Entonces hoy quiero creer que mi hija supo algo y por eso la asesinaron. Y ese dinero que dicen es el dinero que ellas recibieron. Entonces por la muerte de mi hija. Hoy no me ha quedado claro totalmente porque sigo todavía caminando, buscando, indagándome, porque como madre, como padre de Carla, queremos llegar a la verdad, porque esa es una respuesta que nos preguntamos siempre. Pero pues en el camino te vas encontrando cosas que a veces te quedas sorprendida y sobre todo pues estamos en la etapa de que pues estamos viendo el tema de la reparación, que también se tiene que llevar una nueva audiencia, se tiene que hacer una audiencia para todo esto. Es algo muy desgastante que nos lleva y que pues a través de todo este tiempo seguimos siendo revictimizados. Entonces, lo único que nos queda a nosotros hacer hoy en día es seguir adelante luchando y pidiendo justicia, porque hasta esos servidores públicos pedimos que fueran destituidos de su cargo, porque pues ya no deben de estar en fiscalía, porque los que hacen una mala carpeta de investigación siempre lo van a hacer, aunque hayan alertas, aunque hayan protocolos, no lo van a hacer como siempre lo estamos pidiendo. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Lo que deben de hacer en las fiscalías, como lo hemos dicho, donde quiera que nos paramos y decimos con la fiscalía, con los gobiernos, es que tienen que ver a la gente que trabaja ahí. Esto es como dijo el nuevo actual gobernador, que ni porque estés en la cárcel y saliendo de ahí te vas a reintegrar a la sociedad. Es muy difícil que se reintegren a la sociedad. Lo mismo pasa con los servidores públicos, los que ya tienen esa mala maña, una práctica tan jodida, siempre lo van a hacer donde quiera que estén. Y ese es el sistema en el que nosotros peleamos. ¿Por qué? Porque si ellos hicieran una buena carpeta de investigación, desde los peritos se hicieran y realizaran bien todos los peritajes, creo que nos evitarían mucho a las familias hacer y llegar hasta donde nosotros hemos llegado, porque pues la necesidad de buscar justicia nos ha traído y nos ha enseñado a estar a donde nosotros estamos, si no logramos nada. Pues la fundación cuando se hace, empezamos a caminar y sacar nuestra lona en las conferencias. Entonces la gente se fue dando cuenta, se empezó a adherir más familia. Cuando había un feminicidio, las familias vamos y los acuerpamos, alzamos la voz. La fundación se ha enfrentado a muchos temas hoy en día, trae lo que es violencia
hacia la mujer, la tentativa de feminicidio, porque desde ahí estamos mal. Cuando una mujer sufre la violencia feminicida, cuando es violentada por su pareja, creo que se debería de escuchar y armar una buena carpeta de investigación precisamente para evitar un feminicidio. Pero pues desgraciadamente a veces las autoridades no lo ven de esa manera. Hemos encontrado a varias compañeras que están sufriendo por violación o han sido violados hasta sus niños, niñas. Entonces todo eso le hemos estado dando acompañamiento. Vas encontrando en el camino todo tipo de situación, a familias que le han desaparecido a sus hijos. Entonces nosotros vemos toda la necesidad que vamos encontrando en el camino. La Fundación Carla Velasco, que hoy le decimos que es familias víctimas de feminicidio, homicidio y tentativa de feminicidio, que damos el acompañamiento, es que se sientan las familias acuerpadas por nosotros, porque aquí somos una sola familia, porque somos nosotras las familias que tenemos la necesidad y sabemos lo que queremos y a dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el camino muchos obstáculos que a través de las redes sociales o una marcha o un plantón podemos hacer que nos volteen a ver, porque solas no vamos a poder. Desgraciadamente nos tenemos que agrupar. Ahora sí, tejer redes entre familias que estamos sufriendo este tipo de violencia, este tipo de tragedia, porque aunque seamos sobrevivientes de feminicidio, todavía podemos contar algo. Pero cuando tú entierras una hija, te quedas en una oscuridad. Y más cuando no sabes el por qué le quitaron la vida a tu hija o hijo, se cierra más. Y es algo que no te permite seguir, no te permite entender, no te permite descifrar. O sea, te quedas con esa duda. El por qué, qué pasó. O sea, hay muchas cosas que quedan inconcluso, que no se ha podido resolver. Y siempre me pregunto con mi esposo. Todos nos enfocamos a ver lo que es el tema de un feminicidio. Pero hay una cosa muy grave que a veces ni las autoridades voltean a ver. ¿Qué queda después de un feminicidio? ¿Qué pasa después de un feminicidio? ¿Quiénes son los que quedan atrás? ¿Somos nosotras las familias que nos vamos acabando? Nos vamos desboronando poco a poco. Ni porque tengas terapia psicológica, ni porque tengan los mejores a darte o a escucharte. Se va a acabar la necesidad que uno tiene, porque estamos destruidos y no podemos reconstruir una vida que se nos arrebató. Es muy difícil volver a decir y a sonreír. Pues ya no tienes a esa persona, porque tu familia está incompleta. Hay familias que se desboronaron totalmente. Créeme que nosotros como familia Gómez Velasco éramos 4. Éramos 4, una familia hermosa, y para nosotros éramos una familia feliz. Tenemos una casa grande, hicimos una casa grande. Créeme que esa casa para nosotros, aunque estábamos los 4, para nosotros estaba chiquita, pero éramos felices. Pero cuando me quitaron a mi hija, esa casa quedó vacía. Hoy la veo grande. Mi hijo ya no está conmigo, se fue. Entonces mi esposo y yo solos. Esa casa hoy la vemos grande. Créeme que es muy difícil decir. A veces con mi esposo nos ponemos a platicar qué vamos a hacer. Créeme que yo he llegado a pensar, le digo a veces, yo no sé si a veces lo dice uno por locura o por la necesidad que uno vemos. A veces le digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de estudiar
voy a terminar una carrera y voy a estudiar Derecho. Porque era lo que quería mi hija y yo lo voy a hacer. Porque hay mucha necesidad. Necesidad para apoyar a las compañeras, a los compañeros que hoy están viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Hoy lo que queremos nosotros es hacerles las cosas más fáciles, que no pasen y que no vivan lo que nosotros vivimos. Hoy sabemos que este camino es largo, es difícil, es un proceso de que no se va a acabar. Vas a seguir, pero tenemos que sobrevivir y sobrellevar. Es algo muy angustiante, pero también algo que nos ha enseñado tener más empatía, entender toda esta causa y abrazar a más familias, porque nos falta más humanidad para entender de verdad, porque a veces tú logras ver y ves que es algún caso que hay y a veces mucha gente se pone a criticar nada más. Más no se pone uno a analizar. Mientras uno no lo viva, no lo va a entender. Pero cuando uno está en este proceso, las cosas la ve uno diferente. Aunque el cambio ha sido lento, poco a poco la presión social ejercida por fundaciones como la Fundación Carla Velasco ha comenzado a reflejarse en procesos más ágiles y en avances dentro de las carpetas de investigación, logros que en gobiernos anteriores simplemente no se veía. Bueno, pues cuando mi hija fue asesinada, lo que siguió fue peor. Más chicas asesinadas, empezaron los secuestros, los levantones. Aquí en Tuxtlan ya no se podía ni salir a las calles. Entonces se fue acabando todo eso. Y la verdad, vivir con el miedo, el salir a la calle, porque pues en cualquier momento podemos ser arrebatadas de la vida por cualquiera, ¿no? Entonces no había autoridad, aunque tuviéramos un gobierno, no la había. Pero hoy sí, tiene que pocos meses al nuevo gobierno que estamos viviendo, sí ha habido el cambio. Y hoy lo puedo decir, nosotros como Fundación Carla Velasco, que caminamos y traemos como a 11, 12 familias que están con nosotros, hemos visto que se nos ha abierto las puertas. Ahora sí podemos tener un diálogo con las autoridades donde se están encaminando. Ahora somos escuchados en esa nueva administración, porque en la anterior fue todo lo contrario. No se nos permitía ni siquiera acercarnos a las dependencias. Hoy es más fácil. Te puedo decir que durante tomado protesta el nuevo gobernador sí ha habido feminicidios porque no ha parado. Eso no lo podemos justificar. Ha habido muertes violentas de mujeres, pero también no se ha tardado para detener a los feminicidas. Estos como 23 feminicidios que ha habido, desde que tomó protesta el gobernador hasta ahorita, ya todos están judicializados. Entonces, sí se ve el cambio, sí. Como dicen muchas periodistas y como dicen muchas personas en las redes sociales, pero siguen los feminicidios, sí, lamentablemente sí. Pero como hemos dicho, a ver, no va a parar el feminicidio mientras no se pare la violencia hacia las mujeres, porque la mayor parte que hemos escuchado de estos feminicidios lo comete su pareja, la misma pareja. Entonces, esto es a lo que nos lleva a que desde ahí tenemos que tomar decisiones. Si tú sabes que eres violentada, entonces tomar la decisión de denunciar y retirarte para que no seas una más que ya no tenga voz. Eso es en lo que nos hemos dado y hemos encontrado a lo largo del camino. Pero también sabemos que las compañeras a veces no denuncian porque pues la misma fiscalía no les permite a que hagan una denuncia adecuada porque no les da la atención como se debe. Es desgastante, sí, es muy desgastante, pero lamentablemente si no ponemos un alto vamos a seguir igual o peor. Sí, claro que sí, la fundación está abierta para todos,
tanto como en el estado, fuera del estado. Nosotros hemos hecho caravanas desde hace 6 años que estamos con esto. Cada últimos de febrero nos vamos para México porque hacemos las marchas en México el 8 de marzo y pues muchas compañeras nos conocen ya. Nosotros ¿qué hacemos? Es pasar de estado en estado, dar a conocer lo que nosotros vivimos, lo que hacemos, los procesos que hemos llevado, el desgaste que hemos tenido. Hacemos nuestros mítines en lo que es el zócalo de cada capital. Llegamos a Oaxaca, fuimos a Veracruz, estuvimos en Puebla, y llegar a la Ciudad de México. Hubo un año en el que nos fuimos en el lado norte, que llegamos a Sonora, pasamos a Juárez, llegamos hasta Juárez, Chihuahua, donde nosotros fuimos a donde está la placa de Marisela. Ustedes saben que es una mamá que también luchó y pues las evidencias lo llevaron. Un asesino confeso que pues desgraciadamente los jueces lo liberaron. Entonces se ve que no solo es en Chiapas, es a nivel país la necesidad de justicia que hemos buscado y que pues hemos sido hasta asesinadas las madres por buscar justicia para sus hijas. Entonces yo he dicho una cosa, yo la verdad que lamenté mucho la muerte de Marisela por buscar justicia por su hija. Y he dicho, yo sí quiero ser una Marisela buscando justicia, pero también no quiero ser una Marisela asesinada como la asesinaron a ella. Entonces, por eso a veces yo les invito a todas aquellas familias que están pasando esta necesidad, no nos quedemos callados, dejamos estas redes, nos unamos, porque entre más seamos, más fuerza vamos a tener y vamos a ser más escuchadas y también vamos a ser protegidas unas a las otras, porque es necesario decir lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Solos no lo vamos a lograr. Desgraciadamente tenemos que estar en grupos para poder alcanzar y exigir justicia. La fundación tiene 3 páginas. Fundación Carla Velasco, Cruz Vela y Familias Víctimas. Tenemos un número telefónico que es el 961-197-5346. En ese teléfono nos pueden contactar o pues si no también a través de Messenger. Está abierto para que nos contacten. Ahí las 24 horas del día estamos ahí al día, estar pendiente de todo lo que pasa. Y pues lo único que decimos cuando vemos y escuchamos algo que está pasando en nuestro estado o en otro estado es pronunciarnos a favor de las víctimas. Que escuchen, que tengan sororidad. Créanme que perder una hija no es fácil. Ser una familia víctima es muy difícil, porque nos ven las raras, nos dicen que somos las locas, pero no, sí estamos locas, pero de dolor, y lo único que queremos es buscar justicia. Por favor, a todos ustedes, tengan empatía hacia estos temas, porque es muy difícil, de verdad es muy difícil reconstruir una vida que se nos ha arrebatado. Hoy en día, la señora Maricruz continúa trabajando de la mano de su fundación para brindar apoyo a personas que, al igual que ella, enfrentan una situación tan dolorosa. Si llegaste hasta este punto del video, me sería de mucha ayuda que te suscribas al canal. Ya falta relativamente poco para llegar al 1.000.000 de suscriptores. Y también, si fuiste víctima de alguna injusticia, como en la que te tocó escuchar hoy, y te gustaría salir en uno de estos videos, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx, o a Facebook, que estoy como Pepe Misterio, o en Instagram como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales.